Hola gente, ¿cómo están? Es un placer enorme para mí estar una vez más, como es habitual, ya lo mío, ustedes lo saben, los que me conocen, hablar de Dios. Y en esta ocasión vamos a estar tratando un tema, los salvos siempre salvo, porque eh, lamentablemente, hay quienes que no se basan bíblicamente, basándose de este tema, salvo siempre salvo. En esta ocasión lo vamos a hacer. Porque Dios nos habla a través de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, que sí podemos perder la salvación. Yo le decía por qué. Bueno, Mabel lo está dando lectura, así que, ¿qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Hola Héctor, hola gente, ¿cómo están? Vamos a leer Génesis 1:27 y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué interesante, ¿no? Se da cuenta que Dios, el creador de nuestra existencia, de toda la raza humana, Dios es el centro de nuestra vida, digamos así. Y por empezar, somos creación de Dios. Bueno, por ahí se malinterpretan porque muchos dicen que todos somos hijos de Dios y no es así. Todos somos creación de Dios. Ya anteriormente yo he tratado este tema. Para ser salvo tenemos que recibirlo a Jesús. A partir de ahí somos hijos de Dios. ¿Qué tenés algo más, Mabel? Tengo en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Palabra de Dios. Se da cuenta que Dios está en todo, en todas las áreas. Él fue nuestro creador. Y en el nuevo pacto Dios nos habla, ahí en el libro de San Juan, y nos dice que Él nos ha elegido a nosotros. Vosotros no me habéis elegido a mí, mas yo los he elegido a vosotros. Está hablando de su plan de salvación, ¿no es cierto? En el nuevo pacto. En Génesis Él nos creó y a su vez lo hizo con un propósito Dios. Dios no lo hizo así al azar, no, lo hizo con un plan maravilloso para toda la raza humana. ¿Tenemos algo más, Mabel, ahí en la Biblia? Sí, tenemos Génesis 2, 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Palabra de Dios. Claro está que nuestro Dios nos ha dejado el libre albedrío. Si bien no existe la palabra en la Biblia albedrío, el libre albedrío, pero no hace falta, porque nosotros sabemos que sí existe el libre albedrío, que vendría a ser tomar decisiones, tal como Dios estableció desde un principio. Le dijo al hombre y a la mujer, de ese árbol no podéis comer, porque si de ese árbol comiese, entonces moriréis. ¿Qué le estaba dando Dios al hombre? Libre albedrío. La palabra, como dije hace un momento, no está escrita en la Biblia la palabra libre albedrío, pero sí está en nosotros la palabra libre albedrío, de tomar decisiones. Por cuanto sí existe el libre albedrío. Dios nos ha dado el libre albedrío a todos, a todos. Dios no nos hizo robot, no, sino que Dios estableció al hombre y a la mujer en ese lugar para que viviesen para siempre, para siempre. ¿Y qué pasó cuando el hombre desobedeció a Dios? Vino las consecuencias, que es la muerte espiritual, la muerte espiritual y física. Por eso que toda raza humana tiene que morir, todos tenemos que morir, tarde o temprano, porque ya está establecido así. Pero ¿por decisión de quién? Del hombre.
La decisión de Dios no era que nosotros teníamos que morir, nosotros teníamos que vivir por la eternidad. ¿Se da cuenta que Dios es bueno con toda la raza humana? Que Dios lo hizo con un propósito muy hermoso, que nosotros, el hombre, lo echó a perder todo, tiró todo por la borda, ese plan maravilloso que Dios tenía. Por eso existe la muerte. Amigo, la verdad es una palabra muy hermosa que nos hace ver Dios a través de su palabra y nos ilumina Dios para saber más en cuanto al plan maravilloso que Dios tiene para con todos nosotros. Pero escuche bien, este plan que Dios tuvo de un principio no quedó troncado ahí, ¿eh? Más allá que el hombre interrumpió ese plan maravilloso de Dios porque usando su libre albedrío escogió lo malo. Las consecuencias, bueno, están presentes, la muerte obviamente. ¿Qué nos dice Mabel más adelante? Primera de Corintios 9:27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto lo dice Pablo. Pablo estaba usando su libre albedrío y era un hijo de Dios. Un cristiano, seguía a Jesús. Y sin embargo, Pablo dijo estas palabras, que él podía perder su salvación. Aún siendo para muchos un maestro, el apóstol Pablo, les enseñaba a muchísima gente, capacitaba incluso personas muy cercanas de él, Timoteo, por ejemplo, para que llevase el evangelio hacia adelante, extendiendo el reino de Dios. Y sin embargo, Pablo da a entender que él podía perder su salvación. ¿Y de qué forma la puede perder el hombre? Desobedeciendo a Dios. No es que yo acepto a Jesús y mi vida es un desorden, yo hago la vida loca, como lo hacía en el pasado, sin Cristo. No es así. Mi vida cambia cuando yo tengo a Cristo en mi corazón. Cuando recibimos a Jesús, nuestra vida cambia. Ya no seguimos los caminos que andábamos en el pasado. Caminos de fracaso, hacíamos lo que se le antojaba. Por eso que el apóstol Pablo dice en una ocasión en la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Para este cuerpo que es carnal, tiene tendencia de rechazarlo de Dios, porque la Biblia dice que la carne es débil, o sea, es débil para caer en desobediencia. Pero más el alma dice que gime dentro nuestro. ¿Por qué? Por Dios. El alma gime por Dios. Entonces se genera una lucha interna en nosotros, como le pasaba a Pablo. Pero claro, existe el libre albedrío. Yo tengo que buscar lo que a mí me favorece, lo que a mí me conviene. Por eso, como dije en ese momento, dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usaba el libre albedrío el apóstol Pablo. Por ahí, lamentablemente, muchos pastores o predicadores, como quiera llamarse, dicen que la salvación no se pierde. Y si la salvación no se pierde, estos pastores que predican que la salvación no se pierde, tienen seguidores, tienen templos donde sus seguidores se congregan. ¿Y qué hace el pastor entonces abriendo la Biblia, exhortándolo, predicando el Evangelio? ¿Para qué? Si ellos son salvos, siempre salvos, no necesita que nadie más le hable de Dios. ¿Se da cuenta que ridículo, eh? ¿Qué papel de ridículo tiene que ser un pastor que predica salvo, siempre salvo, y luego le está predicando a sus seguidores, a los creyentes? ¿Para qué le predica a los creyentes? Si ya no se van a perder. Si con ese concepto, ese criterio que no se van a perder, ¿para qué le vamos a hablar de Dios? Lo cierto es, amigo, que sí hay que predicarle a los creyentes también. Yo día a día tengo que abrir la Biblia y mirarme en el espejo, que es la palabra de Dios, cómo estoy delante de Dios. Porque sí me puedo perder.
Porque Dios nos ha dejado la Biblia para ser guiado por Dios a través de su palabra. Por eso es que siempre Dios nos habla en el nuevo pacto, el que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. O sea, con esto no quiero decir que no podamos tropezar. Sí podemos tropezar, inconscientemente podemos tropezar. Dios es grande en su amor y su misericordia. Nos puede perdonar si lo arrepentimos de verdad. Como pecó David, ¿se acuerdan del viejo pacto? David, ¿qué hizo? Se arrepintió. Reconoció que le había fallado al Señor. Se humilló. Llegó a un punto que él dijo, Padre, si quieres sacarme de mi reinado como rey, pero no quita de mí tu espíritu. Fue sincero el rey David. Por eso que el corazón de David le agradaba a Dios, el corazón de David. Amigo, lo cierto es que si la salvación se puede perder, si usted camina sin temor de Dios, le da lo mismo pecar o no, digamos, deliberadamente, pero salvos siempre salvos. Para ser salvo, amigo, tenemos que ser obediente a Dios. Y de no ser así, nos separamos de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado es consecuencia de división entre Dios y los hombres. Por eso que se predica la palabra en todo momento, tanto a cristianos como a aquellos que no son cristianos. Porque podemos ser olvidadizos, lo podemos olvidar y decirlo, yo me voy para el cielo, estando en una condición que no le agrada a Dios con nuestros hechos, con nuestras actitudes. Por eso que Jesús dijo bien claro, por su fruto lo conoceréis. ¿Qué fruto da un cristiano? ¿Puede un cristiano decir que la salvación no se pierde y su fruto es malo? Si Dios dice, por su fruto lo conoceréis. Por eso, qué importante es basarnos bíblicamente y con temor de Dios. ¿Qué dice Mabel otro? Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que Dios estaba refiriendo a los creyentes, no a los incrédulos, no a los impíos, sino a los creyentes. Amigo, si no obedecemos a la palabra de Dios, estamos en peligro. Por eso que Jesús hizo una comparación y dijo que habían dos varones. Había un hombre que edificó su casa sobre la arena y el otro que edificó su casa sobre la roca. Y dijo Jesús, el que edificó su casa sobre la arena es aquel que oye la palabra de Dios y no la hace. Y aquel que edificó su casa sobre la roca es aquel que oye la palabra de Dios y la hace, la recibe, la obedece a Dios. De eso se trata el Evangelio, amigo. Obediencia. Y de no ser así, la salvación se puede perder. Amigo, no podemos hacer el papel de ridículo, digamos así, como yo siendo un predicador o un pastor que tengo X cantidad de miembros y lo estoy invitando a mi templo para que se congreguen y escuchen el mensaje. ¿Para qué si no tendría sentido? ¿Se da cuenta? A no ser que le quieran sacar una X cantidad de dinero para beneficiarse económicamente. Pero no tendría sentido para aquellos que somos convertidos que los predique el Evangelio. No tendría sentido que yo esté escudriñando las Escrituras porque yo soy salvo y siempre salvo. Ya está, listo. Amigo, no es así el Evangelio. Lamentablemente, muchos que yo para mí están entrando en una secta, esos pastores o esos predicadores con ese criterio. Amigo, que Dios nos guarde y nos proteja y que realmente Dios nos ilumine a través de su Espíritu Santo y que nos lleve a escudriñar las Escrituras, porque la Biblia dice escudriñar las Escrituras, porque parece que en ellas tenéis la vida eterna. Jesús en una ocasión dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Es vida, la palabra de Dios que Dios nos ha dejado. Y el Espíritu Santo nos hace recordar todo lo que Jesús ha dicho, o sea, todo lo que está escrito en la Biblia. Amigo, como siempre digo, ¿cuántas veces sea necesario?
voy a tratar este tema. Y varios temas más que hay mucho para tratar. Amigo, que Dios te bendiga mucho y si Dios así lo quiere estaremos próximamente.